Buen día. El 23º Ayuntamiento de Tijuana, presidido por la alcaldesa Carla Patricia Ruiz McFarland, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura y del Archivo Histórico de Tijuana, les da la más cordial de las bienvenidas. Hoy, en conferencia magistral, en este 14º Simposio de Historia de Tijuana, nos acompaña Jesús Rangel Ontiveros. Jesús es licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. En el 2016 obtuvo su título con la tesis La ideología en los usos de la lectura, intelectuales, libros y bibliotecas en Tijuana, 1950-1975. Además, es maestro en historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la misma universidad, graduado en la generación 2018-2020, con la tesis Disputas por el pasado, la historiografía, la oficialización y los usos políticos de la historia en Baja California, 1952-1975, la cual fue aprobada con mención honorífica y además, bueno, de ese trabajo es que se desprende la conferencia magistral que hoy nos comparte. Entre el 2015 a mayo del 2016 fue becario en el Instituto de Investigaciones Históricas para la organización y acomodo de documentos en el Fondo Rubén Vizcaíno y el Fondo Gobernadores de las Californias. Y en el 2018 fue acreedor de una beca CONACYT para la realización de la maestría que ya comentábamos. Desde el 2015 y hasta la actualidad ha presentado ponencias y conferencias en simposios, congresos, tanto de la localidad, pero también de nuestro país, incluso a nivel internacional, destacando participación que tuvo en la República del Perú. En la actualidad, el maestro se encuentra, tiene en dictamen un artículo titulado Apologías, genealogías y conmemoraciones historiográficas, la construcción de los padres de la historia de Baja California alrededor del año 2000, en un libro sobre historiografía y teoría de la historia que va a ser publicado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a inicios del próximo año, del próximo 2022. Hoy nos acompaña con su conferencia magistral titulada Disputas por el pasado, consideraciones para una historia de las historias en Baja California. Maestro, muchas gracias por haber aceptado dictarnos esta conferencia magistral. El tema que hoy nos presenta, derivado de su tesis de maestría, pues ha causado mucha sensación, ha causado la obligatoriedad de su revisión. Así es de que pues, gracias porque vaya, sin duda nos va a ofrecer un panorama muy adecuado para seguir comprendiendo la historiografía de Baja California, eso que pudiéramos denominar como la historia de las historias. Así es que bienvenido, gracias y el tiempo es suyo. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias al personal del Archivo Histórico de Tijuana que se encarga de pues, editar y de trabajar precisamente en este evento. Quisiera agradecer también a Josué Beltrán porque me invitó a participar en esta conferencia magistral, precisamente con el objetivo de presentar los resultados de la tesis de maestría que presenté en febrero de este año, pero también quisiera aprovechar este momento para esbozar algunas consideraciones para una historia de la escritura de la historia en Baja California, que precisamente he estado como reflexionando en los últimos meses, posterior a la defensa que hice de la tesis, ya hace pues, algunos meses. En ese sentido, pues también es esbozar algunas consideraciones que considero pertinentes para una futura investigación, no solamente en el aspecto individual, sino en el aspecto colectivo, dado que la historia de la escritura de la historia, pues es necesaria la colaboración y la contribución de distintos enfoques, no solamente desde la historia, sino de distintos ámbitos disciplinarios como la sociología, la antropología o de la misma historia, es decir, una ciencia que se estudia a sí misma, que es capaz de reflexionar de manera crítica algunos aspectos de la historia, de su historia en un aspecto de larga duración. En ese sentido, quisiera compartir este meme nada más para contextualizar de qué se trata la historia de la escritura de la historia. Esto que puede parecer un juego de palabras, en realidad es parte de un proyecto de un campo historiográfico en desarrollo, que desde luego se remonta hasta la segunda mitad del siglo XX, que ya en un aspecto divulgativo, como lo son los memes, que se esté ya sintetizando estas
oraciones que parecerían complejas, en realidad son parte ya de una tendencia y de un campo historiográfico que se está expandiendo no solamente en los ámbitos académicos, sino en los ámbitos, digamos, de los espacios virtuales. Ya hay páginas de Facebook que se encargan de difundir textos en PDF, pero también se encargan de manera divertida o para el entretenimiento, pues este tipo de memes que desde luego nos invitan también a reflexionar acerca de la propia disciplina histórica. Dicho esto, quisiera aquí iniciar primeramente con la tesis, que la titulé Disputas por el pasado, la historiografía, la oficialización y los usos políticos de la historia en Baja California, desde el 52 al 75. En términos generales, yo abordo aquí los intentos de institucionalización, normalización y oficialización de la historia. Particularmente yo adopto el concepto de oficialización, que es un concepto que me permitió a mí poder comprender un fenómeno historiográfico en una entidad como es Baja California, en un momento en donde no había universidades, donde no había centros de investigación consolidados. Lo que sí había, era historiadores o historiadoras que se encargaron de alguna manera de interpretar su pasado, el pasado de su comunidad, de su entidad política, con una perspectiva muy particular. La oficialización también me permitió comprender cómo desde el poder político constantemente se intenta apropiar el pasado, y para ello el poder político también se tiene que necesariamente rodear de historiadores o de historiadoras para poder legitimarse. Es decir, cuando hay una transición política, cuando un gobierno municipal, estatal o federal se inserta en la dinámica política, necesariamente tiene que reinterpretar el pasado para imaginar futuros, para imaginar y para posicionarse en el aspecto político. Cuando llega un movimiento político, reinterpreta el pasado en función del presente con una perspectiva de futuro. En ese sentido, los historiadores emerge, al menos en este momento, la figura del historiador oficial o de la historia oficial, que no es más que una historia validada por los gobiernos estatales, pero que a la vez esa historia apropiada por historiadores, oficiales, historiadores que no necesariamente tuvieron una formación profesional, no tuvieron una formación universitaria, pero que sí, de alguna manera, lidiaron con el pasado desde aspectos incluso hasta científicos, porque muchos de ellos, por ejemplo, Pablo L. Martínez, asumía que sus relatos tenían una connotación científica, es decir, no nada más fue producto de la pasión, no fue producto de una inspiración individual, sino que a la vez tenían contenidos objetivos. Uno de los problemas con los que yo me encontré a la hora de elaborar la tesis fue que precisamente circuló un mito de origen, un mito de origen de la historia, que ubica a la creación del Centro de Investigaciones Históricas, fundado en 1975, como el momento fundacional de la historiografía. Este acontecimiento particularmente se percibe como el avance, como el desarrollo, como el progreso de la historiografía, cuando en realidad forma parte de una cadena de acontecimientos que se remontan incluso hasta inicios del siglo XX. Hay que tener en cuenta que contemplar este acontecimiento como un parteaguas, contemplar este acontecimiento como en términos de progreso, no nos permite comprender que las continuidades, las rupturas y las transformaciones que hay en un proceso de larga duración, que desde luego la historia oficial, la historia que no se escribe desde universidades, no termina en 1975, y no necesariamente lo que se escribe desde las universidades no está ajeno a las influencias de la historiografía anterior. Por eso, y aquí lo que comento no lo estoy inventando, ya la historia de la historiografía ya nos ha demostrado que las instituciones, las universidades, pues no son en realidad el origen de los discursos historiográficos. En realidad las universidades sí forman parte de una historia, de la historia, pero antes de las universidades, antes de las instituciones y antes de los historiadores profesionales, ya se escribía historia, a veces con matices científicos o lo que ellos consideraban
que era lo científico. Hay que tener en cuenta que las nociones de ciencia, las nociones de lo que es la profesión, cambian constantemente. No son, son productos contingentes de un momento histórico y que desde luego a futuro lo que en un presente se considera como lo científico, como lo profesional, a lo mejor en un futuro no va a ser considerado como tal. Por eso relativizo un poco la creación de este centro, aunque hay que aclarar, es importante la creación del centro, porque promueve de manera particular una forma de escribir historia en particular, lo que no significa que es la cumbre del desarrollo, porque posiblemente en un futuro va a haber otro acontecimiento que cambie, digamos, o que promueva ciertos cambios, ciertas transformaciones. Este mito fundacional, que ubica a la creación como el momento fundacional, circula, se reproduce a través de distintos espacios conmemorativos. Este mito de origen lo podemos ubicar, por ejemplo, en ediciones de libros, en congresos, en simposios, libros conmemorativos, biografías y homenajes, es decir, todo aquel ámbito conmemorativo en el que constantemente se trata de reivindicar a una institución, a un individuo, precisamente porque las universidades, las instituciones, comúnmente utilizan las conmemoraciones para reafirmarse ante la sociedad, para consolidar una imagen positiva, una imagen apologética de su institución y la función social que cumple ante las comunidades. Es común que se rinda un culto a la personalidad precisamente por lo que comentaba, porque está en juego el futuro de los profesionistas, está en futuro la imagen de la institución y desde luego el marco burocrático administrativo que es parte de la misma institución. Por eso, desde luego, no, se tiene que tener en cuenta que estas conmemoraciones, que más adelante voy a esbozar, se realizan en un contexto particular. Alrededor del año 2000, en Baja California, se llevó a cabo la institucionalización de la historia. Esto quiere decir cómo ya la historia comenzó a tratar de normalizarse, a institucionalizarse y a profesionalizarse, es decir, a través de instituciones. En ese momento se creó la Escuela de Humanidades, en ese momento se creó el Instituto de Investigaciones Históricas como lo conocemos, y digamos, esos fueron algunos espacios en donde se estimuló, se difundió y se enseñó la historia de manera profesional. Hay que tener en cuenta que esas conmemoraciones, que más adelante voy a esbozar, se llevan a cabo en este preciso contexto. Por ejemplo, en el 95 se llevó a cabo el 20º aniversario de la fundación del Centro de Investigaciones Históricas. Todo el homenaje, todo el aparato discursivo, particularmente se centró en resaltar la importancia del centro como un centro en que estimulaba la investigación histórica profesional. En el 99 se llevó a cabo un homenaje a David Piñera, en donde se le atribuyeron una serie de comentarios acerca de su trabajo profesional, haciendo precisamente esta distinción entre la historiografía no profesional y la historiografía profesional. En el 97 también se llevó a cabo desde la UNAM un homenaje a Miguel León Portilla, en donde algunos participantes también destacaron esta perspectiva romántica acerca de la participación o contribución de Miguel León Portilla y David Piñera sobre la fundación del centro. Y así en general, nos podemos encontrar este tipo de apreciaciones en conmemoraciones, en todo tipo de prácticas, ya sea libros, o incluso obituarios. Ahí ya desde el siglo XIX ya se ha estudiado cómo estas prácticas alimentan una cultura memorial académica que reivindica a la institución y a los individuos en particular. Desde luego, no solamente desde los ámbitos académicos, ya se ha comenzado a cuestionar estas figuras de autoridad, estas figuras que en apariencia son, les cubre un halo sacralizado, ya desde los ámbitos sociales, políticos, desde distintos espectros, ya se ha comenzado a cuestionar la permanencia de la autoridad, la imagen de autoridad que tienen distintos profesionistas de la arqueología, de la historia, de la antropología, etc. ¿no? Por ejemplo, aquí comparto este meme de la página, una página feminista que pone precisamente en dimensión
cómo desde ciertas instituciones se tratan de homenajear constantemente a ciertas figuras que de alguna manera, sí, hay que decirlo, contribuyeron en una etapa muy particular de la historia de la arqueología a consolidar ciertos proyectos arqueológicos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que estas figuras de autoridad, como Matos Moctezuma, precisamente surgieron de una etapa particular en donde el nacionalismo revolucionario del PRI tenía una agenda muy importante en la reivindicación de un discurso indigenista, como lo fue durante los años 60, años 70 y los 80. Ya después, pues ya esas posturas del nacionalismo revolucionario comenzaron a decaer, pero particularmente en este momento es muy importante. Esto también se ve en el Día del Historiador, por ejemplo, en donde se ubica al hombre o al varón como el símbolo de la profesión histórica. Hay que tener en cuenta este tipo de eventos para ya comenzar a reflexionar más profundamente acerca de los cimientos, no solamente de la historia, sino de la arqueología, la antropología en general. Ahora bien, ya pasando al contenido de la tesis, aquí voy a esbozar voy a dar un esbozo de las particularidades del capítulo. El primer capítulo lo titulé La apropiación del pasado, la apropiación, las representaciones del pasado y las historias en Baja California. En el apartado 1, yo esbozo cómo desde el poder político hay un intento de apropiar el pasado. Hay que tener en cuenta que en 1953, Braulio Maldonado asume la gubernatura constitucional. Esto representa, no solamente en el aspecto político un cambio, sino en la forma de escribir historia. Braulio Maldonado tenía la particularidad de que el pasado, él tenía una afición muy particular sobre el pasado. En ese sentido, contrató a Pablo L. Martínez para elaborar una historia de Baja California que diera cuenta del desenvolvimiento histórico de la península, que es una delimitación política desde los orígenes hasta la actualidad. En ese sentido, hay ya desde Braulio Maldonado un intento muy claro de normalizar, de oficializar y de institucionalizar la historia. Y por ello, Pablo L. Martínez organiza en comparsa con Braulio Maldonado y la Dirección de Acción Cívica y Cultural de Baja California, que en ese entonces era algo similar a lo que hoy hace la Secretaría de Cultura, realizan y organizan el primer Congreso de Historia Regional. Es, digamos, el primer intento organizativo en que se congregan historiadores, no solamente de Baja California, sino de la Ciudad de México y de California. Este Congreso de Historia Regional significó el posicionamiento historiográfico de Pablo L. Martínez, porque él fue de los primeros, de los grandes organizadores y de los que marcaron la agenda historiográfica, particularmente en los sucesos de 1911, en el que él ya era percibido por la administración estatal como el primer historiador que se encargó de relatar científicamente los sucesos de 1911. Por eso, en el Congreso en todo momento se retrató que el Congreso se estaba llevando a cabo a partir de criterios científicos, objetivos, no había ningún posicionamiento político o moral, de acuerdo a ellos, pero veremos que este Congreso pues estuvo particularmente influido por el contexto político. No se puede entender la historia de Pablo L. Martínez, el Congreso de Historia Regional, sin este aspecto político que estábamos comentando, porque en todo momento el gobierno de Braulio Maldonado se refirió al pueblo. En todo momento Braulio Maldonado se refirió al pueblo baja californiano, ¿no? Estaba deseoso de conocer la historia y desde ese momento ya el gobierno de Braulio Maldonado podría ofrecer una versión verídica acerca del pasado. También, después de haberse realizado el Congreso, en donde congregó a distintos historiadores, se decretó la fundación del Instituto Regional de Estudios Históricos. Aunque este instituto no se llevó a cabo de manera material por distintas cuestiones, el solo hecho de la idea de crear un instituto, pues ya da cuenta de cómo desde el espacio administrativo, pues se interpreta el pasado, cómo intenta el gobierno estatal inmiscuirse en los asuntos históricos, porque
hay que decirlo, el gobierno estatal, en este caso Braulio Maldonado, se posicionó como él iba a decidir la directiva del instituto, y en ese sentido, esta influencia entre el gobierno y la historiografía, pues ya da cuenta de los usos políticos muy particulares del pasado en ese momento. En el apartado en el apartado 2, aquí yo abordo cómo se publican la historia de Baja California de Pablo L. Martínez y la geografía e historia de Josefina Rendón Parra. Las ubico de manera comparativa para comprender cómo, si bien Josefina Rendón Parra y Pablo L. Martínez compartían perspectivas sobre el pasado muy similares, había aspectos muy particulares con los que no estaban de acuerdo. Por ejemplo, los sucesos de 1911. De cada uno, Pablo L. Martínez y Josefina Rendón Parra, pues diferían de sus interpretaciones del pasado acerca de ese momento particular. Y por ello es importante tener en cuenta que la historia de Baja California la publican en 1956 y Geografía e Historia de Baja California de Josefina Rendón Parra se publica en el 57. Es decir, esta serie de disputas entre quién tiene la veracidad, quién escribe la historia de manera objetiva o científica, pues es parte de este mismo proceso político. Ya en el apartado 3, que lo titulo Representaciones del pasado y la invención de la identidad regional, aquí particularmente esbozo una serie de símbolos, una serie de elementos simbólicos que en apariencia tienen una continuación con el pasado, particularmente de Braulio Maldonado. En este momento se crea el símbolo del estado de Baja California, que vemos en la pantalla. Vemos cómo tiene propiamente un matiz histórico. Precisamente este símbolo surge en el contexto de la publicación de la historia de Baja California de Pablo L. Martínez, y vemos cómo hay ciertos elementos que tienen una continuidad con el pasado, pero también con el futuro. Vemos cómo en el centro del escudo se encuentra un misionero abriendo sus brazos hacia un horizonte. Ese horizonte, que lo vemos representado en engranajes, que lo vemos representado en el cultivo del campo, lo vemos representado en industrias, también se ve cimentado por un hombre y una mujer, que particularmente están tomando con sus brazos un libro y todo aquel símbolo que representa la ciencia, es decir, este engranaje entre la ciencia, la tecnología, y desde luego daba un horizonte para el gobierno de Braulio Maldonado. Precisamente hay una retórica de justicia social que se ve particularmente en ese símbolo. Esta figura del misionero podría ser incluso paradójica con todos los elementos que están en ese símbolo. Sin embargo, recordemos que Pablo L. Martínez fue uno de los defensores de las órdenes misionales. Pablo L. Martínez fue de la idea de que con la llegada de los misioneros, las órdenes misionales, a Baja California, llegó la civilización. Hay que tener en cuenta que Pablo L. Martínez concebía a los indígenas como un estado atrasado, concebía a los pueblos originarios como meros niños. Decía que los indígenas se encontraban en la infancia de la humanidad, fueron las órdenes de misioneros quienes se encargaron de civilizar a los pueblos y trajeron la civilización. Por eso estos dos momentos, entre la etapa misional y particularmente la llegada de Lázaro Cárdenas, para Pablo L. Martínez significaron la llegada del progreso. Por eso en el libro Lecciones de Historia de Baja California, de Pablo L. Martínez, que fue el libro de texto de Baja California a partir de 1958, está representado precisamente por estos momentos en donde llegan, está en un primer momento la figura del indígena originario, de las figuras de la orden misional y de Hernán Cortés, y en un último momento se ubica Lázaro Cárdenas, que fue, digamos, el impulsor de muchas de las políticas que, de acuerdo a Pablo L. Martínez, impulsaron el desarrollo de Baja California. Por eso hay que tener en cuenta estas representaciones simbólicas, porque dan cuenta de cómo el Estado, el gobierno, apropia estas narrativas historiográficas para sus fines particulares, ¿no? Ya en el capítulo 2, que se titula Las disputas por el pasado reciente, la continuidad y la oficialización de la historia, particularmente yo aquí también narro el segundo intento de institucionalización de la historia. Hay que tener en cuenta que durante 1958 y durante toda la década de 1960
se acrecentó la discusión entre la historiografía y la memoria social de la defensa heroica, que no es más que la interpretación local de los acontecimientos de 1911, en donde tildaban a Ricardo Flores Magón como un traidor, como un separatista, y que desde luego esta memoria social de la defensa heroica se reflejó en ciertas historias, en ciertas formas, escrituras de la historia. Por ejemplo, Josefina Rendón Parra, María Luisa Melo de Remes, fueron, digamos, las encargadas de difundir estas narrativas históricas sobre la localidad. Desde luego, hay que tener en cuenta que estas narrativas en particular tenían una forma de lidiar con el pasado. Ellas aseguraban que a partir del testimonio, del relato de la gente que sobrevivió a los acontecimientos, se podía contar la verdadera historia. Ellos creían que con el uso de estos elementos testimoniales, pueden decir, como esas personas participaron en los acontecimientos, esas personas pueden relatar lo que verdaderamente sucedió, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Paula L. Martínez, que aseguraba que a partir del uso de documentos se puede acceder a lo que sucedió. Paula L. Martínez, a diferencia de Josefina Rendón Parra o María Luisa Melo de Remes, creía que el testimonio oral deformaba la historia, deformaba los sucesos del pasado. Paula L. Martínez por eso defendía el uso de documentos, Paula L. Martínez defendía el trabajo de archivo, precisamente para dar un golpe a, digamos, estas narrativas que privilegiaban el testimonio, que privilegiaban estos relatos de gente que vivió los acontecimientos. En el apartado 2, que lo titulo La continuidad, la oficialización y las historiografías locales, narro cómo precisamente desde el Estado, particularmente con Raúl Sánchez Díaz en el gobierno estatal, se buscó otra vez de nuevo institucionalizar la historia a través de distintas intentos como la creación del Colegio de Historia de Baja California, la realización del tercer Congreso de Historia Regional, que al final de cuentas no se llevó a cabo, pero todos estos intentos de tratar de normalizar, de oficializar un determinado relato histórico, nos dan cuenta de cómo la historia o las formas que lidiamos con el pasado están en constante disputa, aunque muchos de estos intentos no se materializan. Por eso hay que tener en cuenta que la creación del Centro de Investigaciones Históricas se tiene que ver precisamente en este contexto, en un contexto en donde ya antes de la creación del Centro de Investigaciones Históricas, pues ya había intentos particulares de normalizar el ejercicio de la historia. Ya en el apartado 2.2, que lo titulo Las intelectuales y las historiografías locales, precisamente narro cómo empiezan ya a escribirse, por ejemplo, apuntes históricos de Tijuana, de Josefina Rendón Parra, los libros de Celso Aguirre Bernal, que son, digamos, monografías locales que dan cuenta de la historia de Tijuana, la historia de Mexicali, y que de alguna manera ya son intentos propios de crear una historiografía propia, con las narrativas particulares que narré hace unos minutos. En el apartado 3, que lo titulo Pablo L. Martínez en retrospectiva, el culto al padre de la historia, hago un esbozo biográfico, un esbozo de la trayectoria intelectual e historiográfica de Pablo L. Martínez, pero también narro cómo desde distintos espacios asociativos, institucionales, se ha honrado la memoria de Pablo L. Martínez al punto de denominarlo el padre de la historia. El padre de la historia no es más que, de acuerdo a los promotores, Pablo L. Martínez fue el primero en escribir la historia de Baja California. Pablo L. Martínez fue el primero en escribir una historia de manera objetiva, lejos de las pasiones, de acuerdo a esas percepciones. Y por ello, Pablo L. Martínez, en el 2006 particularmente, en un libro conmemorativo, lo honraron como el padre de la historia. Ya en el apartado 2, que lo titulo Pablo L. Martínez, el profesor, desde 1917 a 1945, narro las incursiones de Pablo L. Martínez en el espacio docente. Desde 1920 a 1930, Pablo L. Martínez trabajó como docente en Baja California Sur, particularmente en La Paz, San José del Cabo, Comondú. Es decir, esos fueron los espacios en que Pablo L. Martínez trabajó como docente, pero a la vez, al interior de las escuelas, yo pude rastrear libros como los de Vicente Riva Palacio o libros de historiadores franceses del siglo XIX a los que Pablo L. Martínez pudo tener acceso.
En ese sentido, en ese momento también, esa década de 1920, Pablo L. Martínez empieza a publicar en artículos periodísticos, en periódicos que él dirigía particularmente, textos de historia. Ya empezaba a escribir sus primeras indagaciones históricas durante ese momento. No, sin embargo, desde 1930 a 1940, Pablo L. Martínez se autoexilia en la Ciudad de México, dado que presuntamente Pablo L. Martínez contribuyó y orquestó una campaña anti-China de carácter xenofóbico en la localidad de Baja California Sur, lo que ocasionó el descontento de ciertos empresarios locales, y por lo cual Pablo L. Martínez tuvo que huir prácticamente de Baja California Sur para residir en la Ciudad de México. Sin embargo, desde 1930 a 1940, vivía Pablo L. Martínez viviendo en la Ciudad de México. Él vivió un momento muy particular en la Ciudad de México en el que la historia comenzaba a profesionalizarse. En la Ciudad de México ya en esa década se creó el Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la UNAM con sus institutos de investigación. Ya había cierto clima intelectual historiográfico en el cual Pablo L. Martínez se nutrió de ese escenario y comenzó a consultar archivos. Él consultó el Archivo General de la Nación y distintos archivos militares en la Ciudad de México para precisamente comenzar a escribir su historia de Baja California. Entonces, esa experiencia de autoexilio en la Ciudad de México le sirvió también para comenzar a redactar sus primeros borradores de una historia de Baja California. Ahí, en ese momento, también se relacionó con historiadores de la Ciudad de México, como Antonio Pompa y Pompa, Pablo Herrera Carrillo, que fueron historiadores que particularmente estaban trabajando en el INA o en la biblioteca del Instituto de Antropología e Historia en ese momento histórico. Ya en el 45, él regresa a Baja California Sur, particularmente en una transición política. En esa transición política en Baja California Sur se le encomendó una historia de Baja California Sur, pero cuando se le dictaminó el primer borrador en el 45 de esa historia, se lo regresaron porque consideraron que Pablo L. Martínez en realidad solamente estaba copiando textos de misioneros y los transcribía tal cual. Por ello lo consideraron un mero copista. Muchas crónicas lo narran. No es hasta 1950 cuando publica Efemérides Californianas, que es producto de ese borrador que escribió en el 45 y que, digamos, lo empezó a posicionar como un historiador, porque ya para ese momento ya estaba utilizando documentos, estaba utilizando cierta metodología de la historia, hay que decirlo, de una metodología del siglo XIX, una historia decimonónica. Ya en el 56 publica Historia de Baja California, precisamente con el contexto político de Braulio Maldonado, y en este momento ya Pablo L. Martínez se posiciona como un historiador connotado, comienza a percibirse como un historiador que escribe bajo criterios científicos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que estas denominaciones fueron elaboradas precisamente en el gobierno de Braulio Maldonado. Fue una campaña en la que Braulio Maldonado resaltó una imagen bastante positiva sobre Pablo L. Martínez para legitimarse políticamente. En el 58 publica Lecciones de Historia de Baja California, que, como les decía, era un libro de texto de historia de Baja California para la educación primaria. Ya en el último apartado, que lo titulo La historia, la verdad y la objetividad histórica, aquí analizo particularmente qué entendía Pablo L. Martínez por el concepto de historia, el concepto de verdad y de objetividad histórica. Pablo L. Martínez tenía una particular concepción acerca de estos tres conceptos que particularmente tenían una gran connotación decimonónica acerca de contar la verdad, la objetividad y todos estos elementos que fueron los cimientos de la historiografía en el contexto de profesionalización de la historia, al menos en Europa, durante el siglo XIX. Ya habiendo pasado estos apuntes acerca de los capítulos, quisiera abordar algunas reflexiones para una historia de la historiografía en Baja California desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Desde luego, estas consideraciones no se pueden hacer individual. Como les comentaba anteriormente, se necesita un enfoque de un trabajo colectivo en el que participen distintas historiadoras, historiadores o distintas profesionistas de las ciencias sociales. Esbozar desde una perspectiva de larga duración
nos ayuda a comprender precisamente las rupturas, las continuidades que hay entre la historia oficial y la historia profesional. Nos ayuda a comprender que el conocimiento histórico necesariamente cambia constantemente. Cambia las percepciones que tenemos de la historia, las percepciones que tenemos acerca del pasado, cambian con las sociedades porque, como conforme pasan las sociedades, cambian los valores éticos, los valores sobre la historia. En ese sentido, los objetos de estudio también comienzan a cambiar y poder comprender esos cambios necesariamente se tiene que emprender desde una larga duración. Desde luego, un solo historiador no puede hacer esto en poco tiempo. Se necesita, desde luego, tiempo, se requieren un trabajo colectivo para poder precisamente captar estas continuidades, captar estas rupturas y pronunciarlas de manera más profunda. Otro apunte que yo pongo es poner atención a los enfoques románticos y apologéticos sobre la historia. Es común, por ejemplo, que en las conmemoraciones este tipo de comentarios o percepciones románticas acerca de la historia pues se hagan presentes, particularmente para engrandecer una institución, para engrandecer un individuo. Considero que el historiador o la historiadora se tiene que desprender de estos enfoques para particularmente esbozar una escritura de la historia, digamos, lo más apegada a lo que sucedió, ¿no? Aunque hay ese axioma de lo que sucedió realmente, pues ya se ha cuestionado en los últimos tiempos. Otro enfoque que considero necesario para este tipo de empresas historiográficas es el enfoque comparativo. Ya en Europa, en Estados Unidos, incluso también en México, aunque de manera muy tímida, se ha empezado a utilizar el enfoque comparativo precisamente para dar cuenta de distintas experiencias a lo largo del mundo y constatar que en Baja California o en cualquier otra entidad del país no somos únicos y singulares. Siempre hay experiencias compartidas a nivel mundial o incluso a nivel latinoamericano si queremos delimitar nuestro territorio de análisis. Por ejemplo, actualmente hay muchas historias de la historiografía que se presentan o se etiquetan bajo la perspectiva de una historia global, pero en realidad solamente están relatando la experiencia historiográfica de Europa, por ejemplo, o las regiones aledañas, sin contemplar particularmente el desarrollo historiográfico de otros países, por ejemplo, en Latinoamérica, y no solamente de sus centros o capitales, sino de las regiones. Ya hay una tendencia historiográfica que se encarga de comparar regionalmente el estudio historiográfico. Por ejemplo, en Argentina está comenzando ya a cultivarse la historia de la historiografía regional, es decir, cómo de distintos espacios en Argentina, de distintas regiones, la escritura de la historia ya tiene particularidades distintas y particularidades también semejantes. Por eso es importante emprender estos trabajos comparativos para escapar precisamente del nacionalismo metodológico, que es estudiar una entidad federativa, una entidad política solamente en los contornos de esa entidad, sino comparar esa experiencia con otras experiencias y desde luego eso nos da pautas para comprender de manera global el fenómeno historiográfico. Desde luego esto se hace en colectivo y posiblemente en un futuro van a comenzar allá a surgir nuevas propuestas. Y aquí los esbozo algunos apuntes ya particulares acerca del desarrollo historiográfico desde el siglo XIX hasta la actualidad. Vemos que desde el siglo XIX hasta 1950 predominaron historias testimoniales, informes políticos, datos del pasado. Esto se podía ver a través de folletines empresariales, en recortes de periódico, es decir, todos aquellos espacios de la opinión pública en ese momento ya se retrataban historias, pero eran simplemente datos del pasado, no se asumían como historiadores. En cambio, desde 1950 hasta 1990, ya hay gente que se asume como historiador, aunque no necesariamente cursó una educación universitaria o profesional. En este momento ya particular, comienzan a escribirse historias estatales, municipales, y hay una presencia muy importante de la historia oral. Estas historias estatales las podemos ver en las historias de Tijuana, las historias de Mexicali, las historias de Baja California, que precisamente tienen también un componente político. En este momento también hay intentos de institucionalizar la historia, intentos de normalizar, intentos de tratar de homogeneizar un relato del pasado a través de
el Instituto Regional de Estudios Históricos del 56, el Colegio de Historia de Baja California del 66, y desde luego la creación y la fundación del Centro de Investigaciones Históricas del 75. Ver estos acontecimientos desde esa perspectiva nos permite comprender las continuidades que hay durante esas décadas, que las continuidades, los cambios, desde luego, que hay en esos momentos particulares de la historia y de la historiografía. En este momento también la historia tiene una función política. Como les decía, con Braulio Maldonado, con Raúl Sánchez Díaz, hubo una particularidad, forma de apropiación del pasado. La historia tenía ese fin de imaginar futuros, tenía ese fin de interpretar el pasado en función del presente y poder comprender el futuro, desde luego con los conceptos con los que ya comentaba anteriormente. Ya desde el 90 hasta la actualidad, ya ha habido una serie de cambios, desde luego, con la creación del Colegio de la Frontera Norte, o con la creación de distintos espacios en donde se cultiva las ciencias sociales, ya ha habido tímidas interacciones entre la historia y las ciencias sociales. Ya cuando menos en la historia ya se es consciente de que necesariamente se requiere el enfoque de distintas disciplinas. Para mi caso particular en la maestría, yo requerí particularmente enfoques desde la sociología o la antropología para comprender particularmente cómo los historiadores se relacionan en dinámicas políticas, sociales, cómo los historiadores se conmemoran a sí mismos, es decir, ya los enfoques disciplinarios de otros enfoques como la sociología y la antropología ya son necesarios para la historia y para cultivar otros objetos de estudio. Ya en este momento también se puede hablar de una profesionalización de la historia, con la creación, por ejemplo, de las licenciaturas en historia, la maestría y doctorado en historia que imparte el Instituto de Investigaciones Históricas, digamos, ofrece elementos para diversificar estos enfoques tradicionales con los que hemos heredado particularmente de la segunda mitad del siglo XX, y ya en este momento particular ya hay una historia regional, una historia que compara distintas experiencias a lo largo del país. Hay intentos, ya aunque tímidos, de estas perspectivas particulares de la historia. Por otro lado, hay una lenta diversificación de los objetos de estudio en el pasado y en el presente. Aunque la maestría y doctorado en historia sirva también para diversificar precisamente los objetos de estudio, hay todavía una lenta diversificación, porque particularmente se ha trabajado particularmente el aspecto político, o las historias de los municipios, y es necesario ya un cambio en estas perspectivas para poder contemplar otros objetos de estudio, y que estos objetos de estudio no sean percibidos como extraños, porque yo me acuerdo cuando iba a la licenciatura en historia, muchos objetos de estudio en ese momento eran considerados tachados de postmodernos, como la historia cultural o la historia de la historiografía era contemplada como un mero capricho postmoderno, y que lo necesario eran historias, historias muy particulares de Baja California. Por último, en este momento particular de la historia, de la historiografía, se presentan las paradojas de la función social de la historia y de la memoria, particularmente vista en museos, en los archivos históricos, en las bibliotecas. Particularmente estas historias pocas veces se ponen en perspectiva las paradojas de la función social de la historia. Por ejemplo, que cumplan necesariamente la historia para formar identidades, que cumplan esta función de crear ciudadanía, cuando en realidad desde otros espacios la función social de la historia también ha servido para con cometidos de justicia, con formas muy particulares de apropiar el pasado y de imaginar mundos distintos. Por eso, en esta etapa particularmente de la historia, en donde el neoliberalismo y esta etapa del mundo capitalista y esta forma de entender la sociedad, la economía, está también afectado a la propia historia, en el sentido de que
la función social de la memoria o de la historia se le ha despojado de su sentido político, que es reivindicar, imaginar utopías, imaginar otros mundos distintos, no solamente en el plano individual, sino colectivo. Particularmente esta etapa neoliberal ha despojado de este horizonte de futuro que ya en el siglo XX, siglo XIX, pues la historia tenía ese cometido. Por eso es necesario estar constantemente reflexionando sobre estas formas de apropiar el pasado para precisamente no caer en formas tradicionales y que la historia particularmente recobre este sentido político de lidiar con el pasado. Ahora bien, por último, yo quisiera aquí emprender una serie de reflexiones que precisamente surgen de mi experiencia de tesis y con las reflexiones que he emprendido después de la defensa de la tesis, que es precisamente el giro reflexivo de la historia, nos ayuda a comprender la historicidad de la disciplina histórica. Más que para celebrar logros, homenajear individuos, nos permite comprender las continuidades, las rupturas, un aspecto de larga duración. Nos ayuda a comprender que la historia se escribe para algo, que la historia no solamente se escribe para llenar una biblioteca de monografías, sino que la historia tiene una función más allá de eso, una función más que tiene que ver con el ámbito social, con el ámbito de la justicia, con los derechos humanos, con los derechos de los animales. Por eso la historia no se escribe nada más porque sí, tiene una función particular en el presente que nos obliga a estarla reflexionando constantemente. Esto me lleva también a preguntarme cuáles son las posiciones éticas y los compromisos políticos de los historiadores y las historiadoras frente a los seres vivos. Hay que tener en cuenta que ya este enfoque antropocéntrico de concebir la historia solamente como el protagonista es el hombre, es el ser vivo, el ser humano, perdón, sino contemplar que cómo nos relacionamos con los animales, cómo nos relacionamos con el medio natural y constatar que los seres vivos, los seres humanos, ya está rebasado esta concepción antropocéntrica y hay que atender a estas cuestiones, porque el uso de animales, el uso indiscriminado del medio ambiente, pues nos obligan a los historiadores y historiadoras pues a reflexionar sobre cómo lidiamos con el pasado y cómo nuestras historias pueden servir precisamente para la reflexión de estos cambios en la sociedad, estos cambios en el mundo de la política. La historia particularmente, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve escribir historia en un momento en donde el pasado y la memoria se le ha despojado de este compromiso de imaginar otros futuros? O si la historia, la memoria también se ha convertido en un bien de consumo que se inserta particularmente en esta etapa del capitalismo, en donde la historia particularmente se le aprecia por su sentido empresarial, por su sentido por un sentido meramente mercantil, o como una pieza de museo. Estas cuestiones nos obligan también a repensar cómo nos posicionamos ante distintos fenómenos sociales o políticos y cómo la historia nos puede servir también para no solamente reflexionar sobre el pasado, sino tratar de comprender o si no de transformar la realidad. Y yo con esto termino, con estas reflexiones, que desde luego no hay posturas inmediatas, no hay respuestas inmediatas, desde luego no hay posiciones acabadas, pero digamos, estas preguntas nos pueden servir de un horizonte para imaginar también el futuro mismo de la disciplina histórica y de su función social. Y con esto yo terminaría. Muchas gracias. Jesús, muchísimas gracias por tu conferencia. Sin lugar a dudas fue magistral. Nos invita a reflexionar sobre nuestro quehacer como historiadores y no únicamente como individuos, sino también como instituciones, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo con esto que entendemos como historia? En mi caso, por ejemplo, a través del Archivo Histórico de Tijuana, bueno, ¿qué estoy haciendo en el archivo, a través del archivo? ¿Qué tipo de historias, qué tipos de reflexiones estamos despertando? Muy crítica tu postura y por lo mismo te doy las gracias, porque pues hace falta escuchar más voces y más pensamientos como el tuyo y felicidades por tu disertación.
Y vaya, pues no queda más que volverte a agradecer en esta ocasión a nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana, presidido por la alcaldesa Carla Patricia Ruiz McFarland. Gracias a nombre del Instituto Municipal de Arte y Cultura y por supuesto a nombre del Archivo Histórico de nuestra ciudad. Gracias por tu participación y también a nuestro público por seguir puntualmente esta y los demás eventos de este 14º Simposio de Historia de Tijuana y por supuesto invitarlos a que sigan pendiente de las actividades que todavía tenemos programadas aquí en este simposio, pero también en el Instituto Municipal de Arte y Cultura. Maestro Jesús, muchísimas gracias por tu participación. Sabemos que no es la primera vez que nos acompañas aquí en el IMAC, en el Archivo Histórico, y por supuesto esperamos que no sea la última. Gracias. Sí, sí, sí. No, te agradezco por la invitación y desde luego a todo el equipo de trabajo del Archivo Histórico que cumple ese trabajo muy importante. Y desde luego, como les comentaba, este trabajo es para reflexionar qué estamos haciendo desde las instituciones, desde los historiadores y historiadoras, y ver y mover un poco las certezas con las que comúnmente nos movemos para, en un futuro, tratar de cambiar estas perspectivas y desde luego las percepciones que tenemos o que estamos difundiendo a la gente, porque al final de cuentas estas percepciones las estamos difundiendo a la población y es muy importante detenernos a reflexionar cómo podemos hacerlo y desde luego tratar de cambiar. Muchas gracias. No, gracias a ti, por supuesto, y totalmente de acuerdo con lo que comentas y pues muchas gracias. Hasta pronto y hasta luego. Gracias. Hasta luego.